Bueno, ya. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia a la presentación de Tinta para la Memoria, Memoria contra el Olvido, la cual va a estar presentada por Miriam Castañeda Hernández, que es hermana de Xóchitl Castañeda Hernández. Ella fue desaparecida el 5 de febrero del 2013 y su historia es parte de esta compilación de Tinta para la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos. También está Anaís Palacios, que ella es una defensora de derechos humanos aquí en Veracruz, que ha acompañado a las familias de personas desaparecidas en su exigencia por la búsqueda y presentación con vida, y a Alan García, también un compañero entrañable que viene en representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en México, a quien agradecemos también su presencia. Yo iniciaría contándoles que Tinta para la Memoria es un proyecto que se trabajó desde hace ya algunos años con el grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, en donde se buscaba recuperar la memoria de las historias de los familiares desaparecidos, de las compañeras y compañeros del grupo Buscando, y se tradujo en esta publicación que va a estar disponible a la salida de la presentación, una publicación muy bonita, que quienes no la conocen espero la puedan apreciar como nosotras y nosotros, en donde no solo se narran las historias de vida de los seres queridos de las compañeras, sino que también en la edición de la publicación nos muestra cómo la desaparición es un acto continuo y no tiene fin. Cuando ustedes llegan a la mitad de la publicación se van a dar cuenta que el texto está al revés, y eso es un poco extraño y saca de lugar a quien lo lee, y van a tener que darle la vuelta y comenzar de nuevo, y les ocurrirá lo mismo cuando lleguen a la mitad de ese lado, en un símbolo de cómo es la desaparición, cómo mueve la vida de las personas y cómo tienes que iniciar una y otra vez el día, la semana, el mes y los años. Y con eso decir que esta publicación es una publicación que fue realizada por la oficina en México de la Fundación Heinrich Böll, de donde yo soy parte, y donde hemos tenido ya en los últimos 6 años un arduo trabajo en el tema de memoria, principalmente en el tema de personas desaparecidas, y esta es una contribución más que hace la Fundación Böll al tema de memoria aquí en México. La publicación es gratuita, se puede descargar en nuestra página web mx.boel.org, al igual que el resto de nuestras publicaciones. Y a quienes se encuentran aquí tienen la oportunidad de llevarse los últimos ejemplares físicos, porque es los últimos libros de la edición, que pese a que su publicación se dio en la pandemia prácticamente, está agotado. Entonces tienen la oportunidad de llevarse estos últimos ejemplares. Y con eso le daría la palabra a Miriam para que nos cuente por qué invertirle a una publicación como Tinta para la Memoria desde las familias. Gracias. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Yo me llamo Miriam Castañeda, tengo una hermana desaparecida. Pertenezco al colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz. Somos un conjunto de familiares
hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, padres, madres, abuelos, que están buscando a algún familiar desaparecido. Que nosotros queremos crear una conciencia en la sociedad, no nada más que se quede con palabras, no nada más que se quede con marchas. Este libro significa, no es una estadística más, no es un hombre, no es una mujer. Nosotros queremos que en este libro conozcan a nuestros desaparecidos, que conozcan a Xóchitl, que conozcan a cada chico, chica, hombre, mujer que nos falta en casa. Que no sea nada más una fotografía que ven pegada en un poste, que no sea nada más un stand donde están pidiendo recompensa para que el familiar, para que nuestro familiar regrese, sino que conozcan su historia, sepan qué le gustaba, sepan cuáles eran sus sueños, sus metas, sepan que tenía una familia, tenía sueños, anhelos. Cada uno de ellos nos hace falta. Y nosotros a lo largo de estas letras, a lo largo de estas hojas, queremos invitarlos a que conozcan a nuestros desaparecidos. Este libro fue hecho con el apoyo de la escritora Alicia Cuevas, que está por aquí presente en el público, que se dedicó a entrevistarnos y se hizo un largo trabajo de entrevistas, de tratar de plasmar nuestros recuerdos en tinta y papel. Y que no nada más se diga al aire, ¿no? O sea, sino que ustedes también puedan conocerlo, conocer a cada uno de ellos en estas páginas. Nosotros, además de buscar hacer esa conciencia, somos un grupo que nos encargamos de ir a búsquedas, vamos a búsquedas en diferentes terrenos, lugares, laderas, además de estar yendo a fiscalías, además de estar haciendo visitas en Seméfodo, búsqueda en vida. Tratamos de, además de todo eso, seguir adelante, porque muchos de nuestros desaparecidos dejaron hijos, dejaron hermanas, y a todos nosotros nos hace falta cada uno de ellos. Ahorita, el pasado 30 de agosto, nosotros llevamos a cabo aquí en la ciudad de Jalapa, se llevó a cabo un camino muy simbólico para la zona de Jalapa, rescatando las tradiciones de comunidades aledañas, lo que es Jico, Teocelo, que hacen caminos con Acerrit, donde colocamos las fotos de nuestros desaparecidos, tratando de hacer conciencia a la sociedad, porque no nada más nos puede pasar, ya nos pasó a nosotros. Actualmente existen más de 100,000 desaparecidos, que la verdad es algo abrumador. O sea, no estamos hablando, es un número muy grande y no se visibiliza porque México es un país enorme. Pero si los juntáramos todos, si juntáramos a 100 personas y nos volteáramos a ver, se darían cuenta que es un mundo de gente. Y ese mundo de gente dejó una vida, dejó una familia, dejó una cama vacía, dejó una silla vacía. Y le dejó roto el corazón a alguna madre, a algún padre o a algunos hijos.
Muchas gracias, Miriam. Y justo esta publicación lo que nos muestra es esta diversidad en la búsqueda de las personas desaparecidas, una diversidad en cuanto a quiénes están buscando, porque están las voces de muchos familiares que se mantienen en la búsqueda, como ya lo decía Miriam, las madres, esposas, hijas, hijos, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, y justo con estas voces se va configurando o reconfigurando la historia de estas personas que lamentablemente se han convertido en una estadística para el gobierno y para la sociedad, y con tinta para la memoria, como lo señala Miriam, hay un llamado a la atención a la sociedad para detenernos y darnos cuenta que cuando se dice 100,000 personas desaparecidas, que quizás no nos lo podemos imaginar cuántas son 100,000 personas desaparecidas, mediante estas historias nos podemos dar cuenta que no necesitamos cifras abrumadoras para dimensionar la tragedia de la desaparición de una persona, sino que una sola desaparición rompe a toda una sociedad y a toda una familia. Y justo la conciencia que hace el grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, mediante esta acción, y como lo mencionaban, el 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición, son acciones fundamentales porque tenemos una sociedad muy apática. Y ahí yo le preguntaría a Anaís, también en el marco de esta publicación, desde la defensa de los derechos humanos, ¿cómo ve la respuesta de la sociedad ante ya no la exigencia de justicia, de la búsqueda, sino de la construcción de memoria con todas las acciones que realizan día a día las familias? Buenas tardes, gracias Jorge, Miriam, Alan. Pues bueno, esta exigencia que se ha dado en Veracruz a partir del año 2011, probablemente desde antes de una manera menos visible en este estado de Veracruz, donde hemos vivido, como seguramente en todos los estados del país, un incremento a la violencia, un incremento a las ejecuciones, a las desapariciones. Colocar el tema de las desapariciones, por supuesto, es y ha sido todo un reto, principalmente para las familias, quienes no eran escuchadas. 2011 no como el parteaguas de la conformación de un colectivo, sino como el parteaguas de un cambio político, de esta incipiente organización de familiares que no lo era, ¿no? Entonces, era tener un discurso opuesto al que el gobierno en turno, el partido en el poder, las personas específicamente en el poder, pues tenían como la firme intención de silenciar, ¿no? Y entonces, a partir de esto, hablar de cifras, inclusive era en 2016 hablar de 855 desaparecidos que eran reconocidos por la entonces Procuraduría General del Estado. Esa cifra, que ahora la vemos a la distancia y tan pequeña, porque ahora en Veracruz estamos hablando de 7,200 o más personas desaparecidas, pues era colocar la incomodidad en el centro de esta política de muerte que se ha seguido en el estado de Veracruz a partir de diversos gobiernos priistas y no priistas que siguen. Entonces, como con todo este descrédito, con todo este discurso de los derechos humanos, pero que en la realidad no lo son, ¿no? Entonces sí ha sido como muy, muy difícil, muy complejo de nombrar, inclusive de ir en contra de la criminalización que el Estado le carga a las víctimas, con esta también facultad no legal de decirle a las familias, pues ustedes hagan lo que al Estado le corresponde. Entonces, nombrar también ha sido una rebeldía, ¿no? Y particularmente en cuanto a este libro, ¿no? que creo que se hace desde la rebeldía,
¿no? Desde el salirse de ese cuadrito donde el Estado está acostumbrado a administrar los conflictos y las problemáticas, pues por supuesto que esto es muy revolucionario. Entonces, siendo acompañante del grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz desde su conformación en abril de 2016, representa defender la dignidad de quienes buscan y de quienes están siendo buscadas y buscados. Pues es esta voz que se plasma en papel que nos da el chance de recordar no solo los 866, los 7,200, los 100,000, en este libro que ustedes van a tener posibilidad de adquirir acá a la salida, pues están los nombres de Martín, de Guillermo, de Cirilo Manolo, de Mario Alberto, de Marco, de Ivonne, de Iriana, de Xóchitl, de Rafael, de Aristeo, de Margarito, de Jorge, de Blanca Rubí, de José Manuel, de Soledad, de Alfredo, de Ramón, de José Abel, de Alfredo, de Luis Alberto, de Luis Fermín, de Jorge Daniel, de Karen, de Emanuel, de Julián, de José Miguel, de Guillermo y de Fausto Luis, para que sus nombres no queden en el olvido, no solo por la falta de investigación, no solo por la falta de búsqueda, sino porque también ese lugar, esa cama, esa familia que dejaron con una ausencia sea reconocida. Entonces este título doble, ¿no?, de Tinta para la Memoria y Memoria contra el Olvido, perdón que me extienda un poquito, voy a recuperar las palabras de una compañera que el día de hoy no pudo estar aquí y decía que la mamá de Rafa ya no recuerda a Rafa, ¿no? Entonces, no solo están sus tías para recordarlo, para defenderlo, para buscarlo, sino también para recuperar esta memoria que lo mantiene presente, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias. Muchas gracias, Anaís. Justo lo que parecería algo tan sencillo como nombrar a una persona en nuestros días, en los últimos años, se ha convertido justo en algo incómodo, en algo revolucionario, porque nombrarles es nombrar la realidad, y una realidad que todos los gobiernos intentan ocultar e intentan simular una atención a cada uno de estos casos, y justo es esta defensa de la dignidad de la que nos habla Anaís, es uno de los motores y piezas fundamentales que los diferentes colectivos de familias han mostrado y le han mostrado al gobierno y a la sociedad cómo desde la dignidad, desde el amor, se puede luchar contra estas barbaries que vivimos en el día a día. Pero algo muy significativo es cómo la memoria, que la discutimos mucho políticamente, desde la academia, desde el derecho en muchas ocasiones, pero es algo esencial en el día a día, y como nos decía María Elena, que su hermana va olvidando y ha olvidado a su hijo, y no porque quisiera olvidarlo, sino porque es un proceso biológico y que le pasa a muchos en muchos aspectos, ¿no? Y estas memorias, la intención es que puedan traspasar a otras familias, a otras generaciones, y lo que nosotras y nosotros vamos a olvidar en algún momento pueda perdurar muchos años más, y la desaparición no haya ganado, porque mientras les sigamos nombrando, seguimos al menos resistiendo a la batalla contra la desaparición, y no habrá ganado el desaparecerles, porque ellas y ellos habrán desaparecido cuando dejemos de recordarles, de nombrarles y de mostrar sus rostros.
Y ahora le voy a dar la palabra a Alan para que nos dé no solo sus impresiones del libro, sino también si nos puede hablar cómo desde el derecho internacional de los derechos humanos está visto el derecho a la memoria, pero con la experiencia de Alan, que no solo nos hable como un buen jurista que es, sino cómo se aterriza en el día a día este ejercicio del derecho a la memoria. Gracias. Gracias, buenas tardes, muchas gracias Jorge por la invitación. Debo empezar señalando que me da particular gusto estar aquí. Uno, por donde se realiza la presentación del libro, la ciudad de Jalapa, en el contexto de la feria, y había tenido yo el privilegio de acompañar el lanzamiento virtual hace algunos meses, ¿no? A nivel nacional, pero creo que no hay mayor acto reivindicativo que hacer una presentación en el espacio donde estas vidas fueron arrebatadas. Y fue justamente aquí, en Veracruz, aquí, muchas de ellas en Jalapa. Y quiero decir también que a nombre de Naciones Unidas queremos hacer un muy puntual reconocimiento a quienes están detrás de esta obra. Obviamente a la Fundación, obviamente a Jorge Verástegui, que ha sido un impulsor muy firme de estos procesos. Me da mucho gusto conocerte, Alicia, ¿no? Excelente y muy bella presentación, y además todo el acompañamiento tan amoroso y lleno de talento con el que estuviste cerca de las familias, y obviamente el trabajo de las y los defensores de derechos humanos. En el libro se menciona Anaí, se menciona Marcela, pero ciertamente hay otras personas, digamos, que han acompañado a las víctimas. Y yo percibo en el auditorio, en quienes están aquí y en quienes nos siguen también de manera virtual, que disponer de un mediodía al sábado es también un acto de compromiso y un acto de solidaridad hacia quienes están representados en este texto. Pero particularmente mi reconocimiento a las familias de personas desaparecidas que nos abrieron ese tesoro de la intimidad y de la privacidad, y a partir de ahí nos han permitido con esta obra trascender y rebasar un umbral. Tengo el privilegio de conocer a algunas de ellas, ¿no? Pero no tenía el privilegio de conocer a sus familiares desaparecidos. Y este es probablemente uno de los elementos más relevantes de la obra. Porque a partir de ahí, como lo apuntaba particularmente Anaís, hay un acto de reivindicación y diría yo de redignificación hacia el ser querido que no está presente. Y no está presente no porque se haya ido, no está presente porque haya desaparecido, no está presente porque ha sido desaparecido. Y creo que esa es una diferencia notable. Esto es la acción externa que despojó a esta persona de una presencia de su entorno familiar, pero también de su entorno comunitario. Yo entiendo esta presentación también como una extensión de lo que ya se mencionaba al inicio, ¿no? Acabamos de observar, conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, apenas el 30 de agosto, y el secretario general de la organización que en este momento estoy aquí representando, de las Naciones Unidas, decía algo que me parecía muy relevante. La muerte es normal, pero la desaparición no es normal. Y efectivamente no es normal que a las personas se les desaparezca. Dos, no es normal que sean las familias que tengan que buscarles. Esto es, que sustituyan al Estado en lo que tendría que ser su obligación primaria. No es normal que por acciones de búsqueda las familias se enfrenten a manifestaciones, expresiones de violencia, como la que nos sacudió ahora con el asesinato artero, atroz, de Rosario Lilián en Sinaloa. Una madre
buscadora. Y no es normal tampoco que quienes buscan mueran sin haberse reencontrado con sus familiares. Y creo que este libro efectivamente apuntala a quebrar esa normalidad en la que en México no solamente 100,000 personas se enfrentan, que son aquellas que directamente hoy están desaparecidas, 105,000, sino todo aquel círculo familiar, porque esa cantidad, que no es una cifra exclusivamente, son historias de vida a la que aquí este libro nos acerca un puñado de ellas. Y obviamente desde los organismos internacionales yo también traje una publicación que ojalá tengan interés en tomarla. Va a estar aquí disponible junto con la presentación del texto que estamos lanzando. Hay definiciones ya muy construidas desde el derecho internacional, que ustedes las verán acá en la publicación, la Convención Internacional, la Declaración, etc. Pero creo que no hay nada que sea capaz de reemplazar la fuerza de las víctimas, quienes en sus propias palabras nos dicen qué significa la desaparición. Y este texto contiene justamente esos destellos de ciertamente dolor, pero también de profundo amor. Por ejemplo, cuando alguien nos dice es la incertidumbre de lo ocurrido, que nos dejó con esa eterna sensación de que algo quedó pendiente. La desaparición de mi familiar me cambió la vida vilmente. Su papá falleció, pero sabemos dónde te llevamos, dónde está sepultado. Y esa es la diferencia con la desaparición. O cuando otra familia nos dice, no te imaginas lo triste y devastada que estoy por tu ausencia. Y lo que más me angustia es la incertidumbre de no saber si te volveré a ver en vida. Creo que mejores definiciones que esas, ¿no? Imposible encontrar. Y en este sentido, el texto es efectivamente una fórmula que pretende, ¿no?, a partir, digamos, de darle voz a las propias víctimas, los familiares que buscan, a partir de ese acto, coincido, como se ha dicho aquí, de rebeldía, favorecer varios elementos que desde el derecho internacional están muy claros. Uno, la prevención. Y en este sentido, desde Naciones Unidas, hemos venido denunciando históricamente un modelo de inseguridad que ha provocado más de 105,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. Y por eso nos preocupa que ese modelo de seguridad se siga profundizando, como lo hemos visto esta semana con la modificación de un paquete de legislación en una dirección que no solamente quebranta obligaciones internacionales, sino que ha demostrado en los hechos que en México ha disparado la violencia y lo mismo las violaciones de derechos humanos. Obviamente la investigación y la sanción de los responsables, ¿no? Que haya en un país con más de 105,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, 35 sentencias, es un mensaje de permisibilidad para la reproducción de la conducta criminal. Obviamente el tema de la búsqueda, principal anhelo que ustedes podrán identificar aquí en el texto. Esto es el reencuentro con el ser querido, la atención, la reparación a las víctimas, las garantías de no repetición. Y en esto lo escuchábamos ahorita de Miriam de una manera muy clara, la generosidad de las familias que nos dicen no queremos que nadie enfrente el tormento, el suplicio, la pesadilla que yo he tenido que experimentar. Y sobre todo, como lo apunta el texto, el título, la obra, la memoria. Y en este sentido, de nueva cuenta, el texto nos brinda destellos muy brillantes, muy sentidos, de gran profundidad acerca de lo que significa la memoria. Y es verdad, de nueva cuenta, desde los estándares internacionales se han desarrollado premisas sobre lo que significa la memoria, pero nada sustituye escucharlo en voz directamente de las familias.
El nombrar a esa persona, sí, te entristece y te duele, pero es más terrible el que no se nombre. Nos dice otra familia, pero hay que hacer que tu presencia no desaparezca. Y en este sentido, lo que recupera Jorge, ya una desaparición, la de esas miles de personas que han sido desaparecidas, las de estas casi 20 personas que están aquí referidas, nos conmueve y nos sacude. El que en México 52,000 personas estén desaparecidas en instituciones públicas por la debacle de los sistemas forenses es una segunda desaparición. Y la apuesta de este libro es evitar esa tercera desaparición que se materializa cuando el olvido prima sobre la memoria. Por eso la fuerza del texto. Sus recuerdos me dan la fuerza, dice una familiar. Y sin muchos años, y así muchos años sin ti, créeme que no hay un día que no estés presente. Eso es fundamentalmente una apuesta de construcción de esperanza. Y en este sentido, el propio texto nos arroja de una manera muy, muy clara, de nueva cuenta en voz de las víctimas, cómo ellas recuperan en algunos momentos del pasado, de su pasado existencial, fundamentalmente en su historia de vida personal, familiar, con el ser querido desaparecido, elementos para catapultarse en su exigencia de verdad, de memoria, de justicia, de búsqueda, de reparación, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, una familia pone referencia a cuando eran niños y niñas que regresaban a sus casas, dice, llegábamos todas batidas de lodo y tierra. Y eso a mí me hace pensar justamente en las madres buscadoras, en las hermanas buscadoras que con pico y pala, hoy por hoy, no por razones lúdicas como hace años, regresan a sus casas batidas de lodo y tierra, pero erguidas en dignidad. Decía otra, de niño se le iban los pajaritos y los perseguía de un árbol a otro hasta encontrarlos. Y creo que eso es las expresiones de amor y de cariño que hacen las familias hoy, buscar a esos pajaritos entre un árbol y otro, pero también en espacios, ¿no?, de muchísimo dolor, como son las fosas clandestinas. Decía otra madre, le deberías poner frente a una circunstancia, le deberías poner a la niña ropita clara, porque de noche no se ve. Y con eso lo que nos está reflejando es el deseo de que la ropa clara les permita hoy volver a ver a sus familiares, ¿no? Como alguien platica cómo de niño, de niña, se le perdió un familiar y le buscó y le encontró frente a la catedral. Y esa es una expresión también de la espiritualidad con la que muchos familiares, ¿no?, anhelan y se catapultan justamente en la búsqueda del reencuentro. De niña se me perdió mi hija y la encontré. Ahora todavía no lo logro. Pero estos elementos que están en el pasado creo que nos brindan del texto una puerta hacia el futuro. Y en este sentido el libro ciertamente nos evidencia ese dolor que enfrentan, pero también ese pasado que las mantiene unidas al familiar desaparecido, pero igualmente los anhelos que motivan a las familias. Dice una de ellas, vamos a seguir hasta que les encontremos y hasta que se haga justicia. Otra, te andamos buscando y lo haremos eternamente. Otra víctima, tú no te has ido, tú estás aquí, siempre vas a estar con nosotros. Otra familiar, mi esperanza es encontrarlo con vida y si no, pues que Dios me diga cómo encontrarlo. Otra familia, mientras yo tenga vida, seguiré buscándolo. Y finalmente, sus recuerdos me dan la fuerza para seguir adelante. Que esté tranquilo.
aquí lo seguimos esperando y lo seguiremos esperando hasta el último momento de nuestras vidas. Son expresiones no solamente de rebeldía, de resistencia, sino de profundo amor, y en ese sentido creo que el texto es un himno, es verdaderamente un canto a la esperanza de búsqueda, de justicia, a la esperanza del reencuentro, a la esperanza de la verdad, a la esperanza de la memoria. Y yo quisiera resaltar también el acierto gráfico con el que está elaborado el libro. Cuando ustedes ven la portada, que espero la alcancen a observar desde sus propias butacas, ciertamente el libro nos muestra en esa doble cara una silla vacía, una ventana que está abierta y un foco que está iluminado. Y cuando uno piensa y le da la vuelta al texto, en esa silla vacía efectivamente no está el familiar desaparecido, pero en esa silla vacía está la persona que está buscándolo y que ha decidido salir a la calle. Y creo que ese es uno de los principales méritos de las autoras de estos textos fascinantes. Esto es, que nos están compartiendo su testimonio a través de esa ventana con la que ellas han salido, pero también a través de esa ventana que está abierta con la que ellas anhelan que sus familiares regresen. ¿Y cuál es la luz? Para mí es la luz de la dignidad que con tanto aplomo, con tanta firmeza, impulsa a las familias. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles, apostando siempre para que impere la memoria sobre el olvido, no solamente en la tinta, como refiere la publicación, sino en las instancias judiciales, en las instancias y en las autoridades que tanta deuda tienen con un México afligido, un México adolorido, y es el México de hoy que debemos transformar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan, por también recordarnos la importancia de la voz de las familias, que también es una representación de este libro y es uno de los objetivos de la Fundación Böll, que es darle presencia a esa voz y no que otras personas reinterpreten lo que quieren decir. Entonces, las publicaciones que se han realizado en ese sentido son la voz directa de las familias, porque consideramos que eso es lo más importante, lo más valioso. Ya nos compartiste un montón de mensajes muy potentes y creemos eso, que no hay necesidad de que alguien más interprete el mensaje, la exigencia de las familias, porque lo pueden decir de su propia voz, y eso intentamos con esta publicación. Y bueno, el tiempo se nos agotó, no tenemos tiempo para abrir preguntas al público, solo no es viable. Agradecerle su presencia y darles avisos parroquiales. Otra vez, al final van a estar estas dos publicaciones para que las puedan adquirir, y también estamos con una actividad que se llama Servicio Postal para la Memoria, donde se están recabando firmas para exigirle a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que reconozca una glorieta que fue tomada por familiares de personas desaparecidas en el 8 de mayo y que sea reconocida como un espacio y un sitio de memoria. Afuera estaremos recabando las firmas para quien quiera apoyar esa exigencia. Y bueno, finalmente agradecerle a Miriam, a Anaís y a Alan por habernos acompañado en esta presentación, igual a cada una de ustedes y sobre todo a la Universidad Veracruzana por habernos abierto este espacio en la Feria Internacional del Libro Universitario en su edición 2022. Muchas gracias.